El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias por sintonizar nuestro programa en esta oportunidad. También quiero aprovechar para agradecerles a cada uno de los que nos han escrito en esta semana. Y si usted aún no lo ha hecho, me gustaría animarlo para que nos escriba. Estamos esperando su mail, su carta. Muy bien, vamos a ir directamente al mensaje de la palabra de Dios. He estado orando esta mañana a Dios para que me ayudara a preparar este estudio y es un privilegio para mí poder compartirlo con usted. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 24. Vamos a comenzar una nueva serie de estudios en este capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Y desde ya quiero aclararle que Mateo 24 es parte de un discurso. Pero no vamos a estudiar todo el discurso en este momento, sino solo el capítulo 24. Este capítulo en particular de la Biblia es muy trascendente, en especial para aquellos que estudian profecía. Francamente creo que tiene un lugar único en las profecías. Y entiendo que si un estudiante de la Biblia no logra comprender este capítulo, de seguro no va a entender el significado de otros pasajes proféticos importantes. Mire, Mateo 24 y 25, junto a Marcos 13 y Lucas 21, contienen el discurso del Monte de los Olivos. Se le llama discurso del Monte de los Olivos por la ubicación geográfica en la cual el Señor dio el mensaje. En el versículo 3 de Mateo 24 leemos, estando él sentado en el Monte de los Olivos. Ahora déjeme recordarle que este es uno de los 3 discursos más importantes en cuanto al reino en el Evangelio de Mateo. Tal vez usted recuerde la serie que hicimos en Mateo 13 acerca de las parábolas, En la misma serie mencionábamos que habían 3 discursos especiales en el Evangelio de Mateo. Recuerda, en primer lugar, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, tenemos el Sermón del Monte, en el cual encontramos los principios del reino. Y recuerde que Mateo es el Evangelio del reino. Desde el principio a fin habla acerca del rey y su reino, Y en ese primer discurso, Mateo 5 al 7, encontrábamos los principios del reino. En segundo lugar, yendo a capítulo 13 del Evangelio de Mateo, tenemos las 7 parábolas a las cuales yo llamaba las parábolas del reino. Y en tercer lugar, llegamos aquí a Mateo capítulos 24 y 25 y nos encontramos con el discurso del Monte de los Olivos, a donde están las profecías del rey y su regreso a Jerusalén. Ahora, en las parábolas de Mateo 13 el Señor hablaba en cuanto al curso del siglo presente, pero aquí, en el discurso del Monte de los Olivos, nos da detalles de la consumación del fin y del regreso del rey. Por ejemplo, en versículo 3, los discípulos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La palabra fin aquí literalmente es consumación. Entonces, lo que los discípulos estaban preguntando es, ¿cuál será la señal de tu venida y de la consumación del siglo? Ahora bien, sería de mucha ayuda saber a qué siglo se estaban refiriendo los discípulos. Permítame sugerirle que la respuesta está en el contexto de este capítulo. Fíjese que nuestro Señor estaba hablando de la tribulación. Leemos allí en Mateo 24, 21 que el Señor dijo, porque habrá entonces gran tribulación. Y después, en el versículo 29, Él dijo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces, vemos la palabra tribulación, tanto en el versículo 21 como en el 29. Por lo tanto, el período de tiempo del que se habla en el discurso o Sermón de los Olivos tiene que ver con la tribulación
o en otras palabras, tiene que ver con la semana número 70 de Daniel, el período de 7 años del Anticristo. Creo que esto se hace obvio a través de todo el capítulo 24. Ahora, permítame darle algunas razones. En primer lugar, la Biblia deja bien en claro que el espacio de tiempo durante el cual el Anticristo va a reinar es un período de 7 años. Si usted está tomando nota, permítame darle algunas citas bíblicas. Le repito, 7 años el reino del Anticristo. Anote por favor Daniel 9, 24 al 27, Daniel 12, 11 y 12, Apocalipsis 11, 3, Apocalipsis 12, 6 y también 12, 14. La segunda razón por la cual creemos que este periodo de tiempo tiene que ver con la tribulación, es decir, con esos 7 años, es que el capítulo nos lleva a la venida de Cristo. Y yo creo que la segunda venida de Cristo, de la manera que yo comprendo la Escritura, será al final del reinado de 7 años del Anticristo. Ahora, al decir segunda venida de Cristo, me refiero a la segunda venida a la tierra, No me refiero al rapto de la iglesia, me refiero a su regreso a Jerusalén. El arrebatamiento de la iglesia será antes de los 7 años de tribulación. Y creo que la segunda venida de Cristo, para establecer su reino en la tierra, su regreso a Jerusalén, será después de la tribulación. En tercer lugar, la tercera razón por la cual creo que este discurso se refiere a ese periodo de tiempo es por el uso de esa palabra, tribulación y gran tribulación. Creo que esas tribulaciones son introducidas por el Anticristo y se llevarán a cabo en el periodo en el cual el Anticristo reine. Eso es obvio en los pasajes de Apocalipsis 12, 13 al 15 y Apocalipsis 13, 1 al 7. Una cuarta razón por la que creo que se trata de la 70ª semana de Daniel, es decir, el período de 7 años, es por la imagen que será levantada en el lugar santo. Fíjese en el versículo 15, Mateo 24, 15. Dice el Señor, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea al profeta Daniel entienda. Y en quinto lugar, finalmente es muy claro que este periodo de tiempo es el que hablaba Daniel. Creo que la referencia a esos escritos de parte del Señor dejan en claro que ese periodo en el cual el Anticristo hace un pacto con Israel por espacio de una semana, o sea, 7 años, a eso se refiere. Entonces debemos tener en cuenta que se trata de un hecho importante porque nos indica que estos 3 eventos mencionados en 3 pasajes, la abominación desoladora, versículo 15, la ruptura del pacto, Daniel 9:27, y el cese de los sacrificios, Daniel 12:11, son todas en una, se sincronizan. Entonces es claro que Daniel 9 y Daniel 12 sucederán en el medio de la tribulación, durante esos 7 años, y también queda claro en Mateo 24. Ahora, mencioné que hay algo de controversia en cuanto a estos dichos del Señor, en especial el Sermón del Monte de los Olivos. Y yo, mis amigos, no quiero agregar confusión o controversia a este problema, pero sí quiero explicar esta porción de la palabra de Dios que creo que ocupa un lugar único en el estudio de la Biblia. Como observación personal, sugerí, y lo voy a repetir, que si uno no comprende este pasaje, va a perder el significado del resto de la profecía bíblica. Mire, le doy un consejo, lea Mateo 24 y 25 de una sola vez, cada día, varios días, y después lea los juicios de los sellos en Apocalipsis 6 hasta el 8. Y creo que se va a dar cuenta de a qué me refiero. Se va a dar cuenta del orden de los sucesos en Apocalipsis, predichos por Cristo también en Mateo 24. En otras palabras, uno puede poner estos 2 capítulos a la par. Si usted abre su Biblia en Mateo 24 y también a la par abre Apocalipsis 6, va a encontrar enseñanzas paralelas. Es el mismo Señor hablando del mismo tiempo y de los mismos acontecimientos. Vamos a hacerlo para que vea a qué me refiero. Si usted puede, deje su Biblia abierta allí en Mateo 24 y también abra allí en Apocalipsis 6. En Mateo 24,
4 al 5 tenemos un falso Cristo y una falsa paz. En otras palabras, tenemos decepción. El Señor dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y nuevamente en el versículo 11 leemos: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y luego en el versículo 24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora, fíjese por favor en Apocalipsis 6. ¿Y qué encontramos allí en versículos 1 y 2? Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Como usted puede observar, se trata de una paz falsa, una decepción, un engaño, paralelo allí a Mateo 24. Ahora, en segundo lugar, Mateo 24, versículos 6 y 7, nos presentan de que habrá en aquel tiempo guerras y rumores de guerras. Ahora, en Apocalipsis 6, 3 y 4, tenemos allí guerras y un informe de guerras. En tercer lugar, ¿qué encontramos en Mateo 24, 7? Bueno, encontramos hambre. Y fíjese en el versículo 7. Ahora bien, en Apocalipsis 6, 7 y 8 tenemos hambre y mortandad. Leemos allí en Apocalipsis: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo o pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre, etc. Entonces, el hambre se menciona en ambos pasajes. ¿Lo puede observar? En cuarto lugar, encontramos la muerte en ambos pasajes. Mateo 24, 9 y Apocalipsis 6, 7 y 8. En quinto lugar, fíjese también que en ambos pasajes encontramos persecución. Mateo 24, 17 al 20 nos habla de persecución de los judíos en la tribulación. Y Apocalipsis 6, del 9 al 11, hace lo propio también. En sexto lugar, Mateo 24, 7 nos informa de terremotos. Y en Apocalipsis 6, del 12 al 16, se mencionan grandes terremotos y pestilencias. En séptimo lugar, están las señales de Mateo 24, 29, en el sol, la luna y las estrellas, y en Apocalipsis 6, versículos 12 y 13, encontramos lo mismo. Y en octavo lugar, finalmente, en Mateo 24, 14, se menciona la predicación del Evangelio del Reino, y en Apocalipsis 7, también, 144,000 llevarán la palabra de Dios al mundo entero. Ahora, estos 51 versículos en Mateo 24 fueron verbalmente inspirados y pronunciados, hablados, por nuestro Señor, por lo cual tienen muchísimo valor. Quiero que usted se dé cuenta del valor de este capítulo, Mateo 24. El mismo contiene las últimas palabras de Cristo antes de morir. De hecho, a 2 días de su crucifixión. Si usted va al capítulo 26, versículos 1 y 2, que están en conexión con el Sermón del Monte de capítulo 24 y 25, y dice: cuando hubo terminado Jesús estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Mi amigo, fíjese que dice dentro de 2 días, por lo cual este discurso fue dado 2 días antes de la muerte sacrificial de Cristo en la cruz. Ahora, lo que me gustaría resaltar es la importancia y el significado de este capítulo como porción profética de la palabra de Dios. Y fíjese en el escenario en el cual el Señor habla estas palabras tan importantes, porque tanto el elemento tiempo como las circunstancias son muy importantes. Se trataba de la semana de la Pascua, conocida como la semana de la Pasión para nosotros, por los sufrimientos de nuestro Señor en los eventos que llevaron a la crucifixión.
2 días antes que Cristo fuera traicionado formalmente y crucificado. Ahora, la razón por la cual digo formalmente traicionado es porque ya había habido una traición por parte de los líderes religiosos en la presencia del pueblo de Israel. Cuando uno regresa al capítulo 26, versículos 1 y 2, se encuentra con suficiente evidencia para decir que los sucesos fueron 2 días antes de la crucifixión. Pero si usted va a Mateo 12, notará que cuando la gente presenciaba los milagros de Cristo, algunos lo reconocieron como el Hijo de David, el Mesías de Israel, y creo que muchos lo habrían visto como el Rey de Israel. Pero leemos en Mateo 12, 24 y 25, los fariseos al oírlo decían, «Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios». Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, «Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá». Y ya entonces, allá en Galilea, los líderes religiosos de Israel habían acordado matarlo. Lo ve, fue por esa traición que Israel rechazó a Cristo como su Mesías. Eso porque él encaraba la cruz y no una corona. De hecho, era el plan de Dios. Los judíos eran su propio pueblo y fue a ellos que él vino, ofreciéndose como su rey. Pero leemos en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Se da cuenta? Hubo una traición anterior a la de Judas, por así decirlo, y una traición formal al ser entregado. Ahora, en vez de reconocer a Cristo como el Mesías, lo rechazaron y planearon su muerte. La cuestión era bien clara. No querían que este hombre reinase sobre ellos. Entonces, él pasó a ser el rey rechazado. Cuando Pilato escribió el título en la cruz, Jesucristo de Nazaret, Rey de los Judíos, tal vez recuerde usted que los principales sacerdotes le dijeron a Pilato, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo ser Rey de los Judíos. Eso lo leemos allí en Juan 19:21. Entonces el reino fue pospuesto temporalmente, pero no permanentemente. Eso es una verdad que vamos a ver a lo largo de todo el estudio. Ahora, en este momento no debemos pasar por alto la reacción de nuestro Señor a la traición por parte de los líderes religiosos. Él pronuncia 9 ayes, 9 expresiones de dolor, ay. Y además los llama hipócritas, necios, sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, y les llama además generación de víboras. Todo eso en Mateo 23, 13 al 23. Allí hay una clara división, pero no es una división permanente. El Señor después declaró, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso lo leemos en Mateo 23, 37 al 39. ¿Puede usted percibir la tristeza y el corazón destrozado del Señor en esas palabras? Mire, cuando uno lee ese capítulo 23 puede que llegue a la conclusión que se trata de un hombre con corazón duro, que está tratando de anatema a un pueblo que no está de acuerdo con él. Pero creo que no es así. Fue de corazón quebrantado que el Señor pronunció esos juicios y los versículos 37 al 39 revelan algo de la compasión de Cristo. Y todo esto nos hace una introducción al capítulo 24. ¿Se da cuenta? Se trata de una división de caminos temporal entre el Mesías e Israel. Fue allí que Cristo pronunció la ceguera judicial de la nación. Pero recuerde, la ceguera no sería permanente. Si se fija en el versículo 39 del capítulo 23, el Señor dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por favor, subraye esas palabras, hasta que, ya que corresponde a otro hasta que Pablo escribió en Romanos 11.
El apóstol Pablo, escribiendo en Romanos 11, se expresó de esta manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Fue en un escenario así que el Señor Jesús fue rechazado por Israel, en el cual dio este discurso del Monte de los Olivos. Ahora, el punto a enfatizar aquí, creo yo, es que el escenario es estrictamente judío. Y en el lamento de nuestro Señor Jesús, que leemos en versículos 37 al 39, Cristo está presentando un sumario de la historia de Israel, pasado, presente, futuro, en relación a su reino en la tierra. Entonces, este discurso completo, y podemos decir desde Mateo 23 hasta el 25, cubre el período de 7 años que es estrictamente judío y tiene que ver con la tribulación. Y déjeme mostrarle algo. Es interesante notar que los que sufren en este capítulo son o serán judíos. Permítame leerles algunas expresiones allí en Mateo 24. Dice el Señor: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ese fue el versículo 9. Entonces los que estén en Judea, dice, huyan a los montes. Ese fue el versículo 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que estén criando en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en el invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mis queridos oyentes, hasta aquel día en que Israel será salvo, vendrá un tiempo de arreglo de cuentas. El rechazo de Cristo como su Mesías no puede ser pasado por alto. Él murió en la cruz en la que ellos lo condenaron. Sin embargo, se levantó de los muertos y en su gracia regresará a establecer su reino prometido. Bueno, Él ya resucitó de los muertos, pero aún no ha establecido su reino. Todavía no ha regresado. Entienda que antes de establecerlo, la nación que lo rechazó debe pagar por ese rechazo. En la actualidad estamos viviendo la era de la gracia o la era de la iglesia, un periodo en el cual Dios está obrando con los gentiles. Ahora, no estoy sugiriendo con esto que los judíos no se están salvando en la actualidad. Algunos sí se salvan, pero son una minoría. La mayoría de las conversiones son de gentiles. Ahora, sean judíos o gentiles, los convertidos pasan a formar parte de la iglesia de Cristo. Y uno de estos días, Cristo vendrá en el aire para llevarse a su iglesia, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Este evento es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y sabe una cosa? Es inminente. Puede suceder en cualquier momento. Pero déjeme decirle que después del arrebatamiento llegará el período de 7 años de tribulación. Ese período en el cual el hombre de pecado reinará en la tierra. Ese período, tal como les dije antes, es llamado la tribulación. Y también el Señor habla de gran tribulación. Lo podemos leer allí en Mateo 24, 21 y Mateo 24, 29. El Señor Jesús no deja ninguna duda en cuanto a la aflicción que pasará Israel. Fíjese por favor en el versículo 15. Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Ahora, amigos,
yo solo veo una interpretación de estas palabras del versículo 15. Son predicciones acerca del fin de la era judía, abriendo la puerta al regreso del Mesías a la tierra para establecer su reino milenial. Y hasta donde yo sé, se trata de un evento futuro, La declaración del Señor en el versículo 15 de Mateo 24 no puede tratarse como profecía cumplida. No, es una predicción. Es una predicción que pone en perspectiva las profecías del Antiguo Testamento. La profecía de Daniel capítulo 9, versículos 23 al 27, se refiere a la 70ª semana, es decir, los últimos 7 años de la profecía de Daniel. Será el día de angustia para Jacob, según Jeremías 30, versículos 5 al 7. Será el tiempo que Isaías 66, 5 al 16, describe, y al final de la tribulación, la nación experimentará un renacimiento espiritual, según Romanos 11, 25 al 27. El profeta Joel lo anunció como el día de destrucción, lo leemos en Joel 1:15. También lo anuncia como un día de tinieblas, lo leemos en Joel 2, 1 al 2. ¿Lo ve? La nación experimentará sufrimientos sin precedentes. Si usted piensa que Israel está siendo pateado como una pelota en la actualidad, déjeme decirle que esto no se compara con el juicio que está por venir. Los juicios descritos en el libro de Apocalipsis describen un cuadro del sufrimiento como nunca antes lo hubo. Ahora, es verdad que el terror del juicio va a convulsionar a la tierra entera y que todos los que estén vivos durante la tribulación, tanto judíos como gentiles, van a sentir las consecuencias. Pero el blanco será el día de angustia de Jacob, la tierra de Judea. Fíjese Mateo 24:16, los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora, están aquellos que enseñan que los discípulos eran los representantes de la iglesia y no de Israel, y que la iglesia estará aquí en la tierra durante la tribulación, y lo estará hasta que el Hijo del Hombre establezca su reino. Bueno, una interpretación consistente de Mateo 24 demuestra que la iglesia no estaba incluida en el discurso del Monte de los Olivos. Mis queridos oyentes, yo he estudiado cuidadosamente estos dos capítulos, Mateo 24 y 25, y no puedo encontrar ninguna evidencia de la iglesia en este sermón. La iglesia está ausente de este sermón. El objeto de la preocupación de Cristo en su lamento son Jerusalén y sus hijos. Él está preocupado por Jerusalén y sus hijos, la posteridad de los judíos, no por la iglesia. La iglesia no aparece en Mateo 23, 24, 25. Y el juicio que aquí se anuncia es venidero, porque Mateo 23, 38 dice, «He aquí vuestra casa os es dejada desierta». Hace referencia al templo. Y luego leemos inmediatamente en Mateo 24, cuando Jesús salió del templo. Y esa era la partida judicial, podríamos decir así, del templo y del pueblo de Israel, que desde ya incluía a la ciudad y la nación en sí. Pero el Señor dejó bien en claro que llegará el día en que regresará, y eso será para establecer su reino mesiánico, su reino terrenal, su reinado milenial. Bueno, debemos poner aquí un punto y seguido. Si Dios quiere, en nuestro próximo programa proseguiremos con el estudio de Mateo capítulo 24. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta nuestro próximo encuentro. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el Dr. Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias.
Somos sus amigos de BBN.